Cada año, cientos de miles de personas desaparecen sin dejar rastro. Familias que nunca dejan de buscar, casos que se vuelven fríos, esperanza que se desvanece lentamente. Pero a veces, después de años, décadas, cuando ya nadie lo espera, alguien regresa. Hoy descubrirás 5 casos de personas desaparecidas que fueron encontradas después de un tiempo impensable. Algunos finales son felices, otros no tanto. Del más esperanzador al absolutamente devastador. Porque no todas las personas desaparecidas están donde crees que están, y no todos los reencuentros son lo que parecen. Crystal Hagg, 20 años hablando español en Harlem. Y comenzamos con un misterio que se resolvió por Facebook. 26 de abril de 1997, Crystal Hagg, de 14 años, sale de su casa en West Baltimore y nunca regresa. Era el sábado 26 de abril de 1997. Cynthia trabajaba como cajera en un supermercado local. En esos días no ganaba mucho, solo unos pocos dólares por hora, pero se sentía orgullosa de que siempre hubiera comida en su mesa y que sus hijos tuvieran la ropa limpia. Su madre, Cynthia Hagg, nunca perdió la esperanza. Nunca se mudó de la casa por si Crystal regresaba y no la encontraba. 20 años, 10 meses y 2 semanas después, el teléfono de Cynthia sonó. Su otra hija estaba en línea diciendo que acababa de recibir un mensaje inesperado de Facebook. Era de Crystal, la niña perdida hacía mucho tiempo. Cynthia se preparó para otra decepción, pero cuando vio la foto de perfil de Facebook ese mismo día, lo supo inmediatamente. Los mismos dientes rectos blancos, los mismos ojos arrugados, la misma sonrisa luminosa. La hija que había visto por última vez como una niña de 14 años era una adulta. Crystal estaba viva, en Nueva York, con hijos. Su cabello ahora era corto, ella hablaba español con fluidez, y ya no era Crystal Hagg, que ahora tendría 35 años, sino que había adoptado el alias de Crystal Saunders. Y se decía de 44 años. Durante 20 años, Crystal había vivido una vida completamente diferente, hablando español, con un nombre falso, con una identidad inventada. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó durante esos 20 años? Crystal nunca lo explicó completamente. No es tan simple como ser encontrado y reiniciar tu vida, dijo Robert G. Lowery, Jr., un funcionario del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que editó el informe. Hay sentimientos en ambos lados que tendrían que reconciliar, pero eso requiere mucho tiempo, paciencia y comprensión. Crystal y su madre se reencontraron, pero la niña de 14 años había desaparecido para siempre. En su lugar, había una extraña que hablaba español, y nadie sabe qué pasó realmente durante esos 20 años. Número 5. Crystal Hagg, 20 años hablando español en Harlem. Julian Hernández, 13 años viviendo con un nombre falso. Y aquel secuestrador era el más cercano de todos. 2015. Julian Hernández tiene 18 años. Está aplicando para la universidad en Cleveland, Ohio. Pero hay un problema con sus documentos. Un problema que revelará una verdad imposible. Bobby Hernández robó a su hijo Julian de 5 años y se le ocurrió una nueva identidad. Más tarde le mintió al niño que su madre lo había abandonado. Durante 13 años, Julian vivió con su padre, bajo un nombre falso, creyendo que su madre no lo quería. El adolescente se enteró de la impactante verdad cuando entró a la universidad. Vio una discrepancia en los datos en los números de la seguridad social, por lo que no se pudo identificar su identidad. El consultor le dijo a Julian que estaba oficialmente desaparecido
en Alabama. Imagina ese momento. Tienes 18 años, estás emocionado por la universidad y un conserje te dice: estás desaparecido oficialmente desde que tenías 5 años. Todo este tiempo, su madre no dejó de buscar. Durante 13 años trató sin éxito de encontrar a su hijo desaparecido. 13 años, cada día, preguntándose dónde estaba su hijo. Y él estaba con su padre, viviendo bajo una mentira. Hernández fue sentenciado a 4 años de prisión por secuestrar a Julian. Sin embargo, en la corte, el tipo dijo que perdonó a su padre por su acto cruel. Julian perdonó a su padre, pero la pregunta permanece: ¿cómo vives sabiendo que toda tu infancia fue una mentira? Que tu nombre no es real, que tu madre nunca te abandonó, que el hombre en quien confiabas te robó de tu vida. Número 4. Julian Hernández. 13 años viviendo con un hombre falso. Baby Holly, 42 años después del asesinato de sus padres. Y aquí la historia comienza con 2 cadáveres. 1981, condado de Harris, Texas. 2 cuerpos son encontrados en un bosque. Un hombre golpeado hasta la muerte, una mujer estrangulada, sin identificación, sin pistas. Durante 40 años nadie supo quiénes eran, hasta octubre del 2021. Lo que se sabe es que el carpintero Harold Dean Close Jr., de 21 años, y su esposa Tina Gail Lynn Close, de 17, se habían mudado recientemente a Lewisville, un suburbio de Dallas, provenientes de New Smyrna, Florida, cuando desaparecieron hace 42 años. Un año después, 2 cuerpos fueron encontrados en un bosque del condado de Harris, cerca de Houston, un hombre asesinado a golpes y una mujer estrangulada, pero no fueron identificados como los Close, sino hasta octubre del 2021, cuando se exhumaron los cadáveres y fueron identificados mediante el ADN. Pero aquí está lo más perturbador. Cuando desaparecieron en 1980, tenían un bebé, una niña de 1 año llamada Holly. ¿Dónde estaba? Las familias Lynn y Close han estado buscando respuestas sobre el bienestar de los Close y su hija, Holly, desde que se supo de ellos por última vez en 1980. El año pasado, cuando las familias se enteraron de que los 2 cuerpos encontrados en Houston en 1981 eran, de hecho, Tina y Dean Close, las familias comenzaron a buscar respuestas sobre lo que sucedió a la bebé Holly. 2022. La Unidad de Casos Fríos de Texas tiene una misión: encontrar a Baby Holly, y lo lograron. La bebé Holly ha sido localizada viva y bien, y ahora tiene 42 años de edad. Holly ha sido notificada de las identidades de sus padres biológicos y ha estado en contacto con su familia biológica extendida, y esperan conocerse en persona pronto. Una mujer de 42 años en Oklahoma ha sido milagrosamente identificada como Baby Holly, una niña que desapareció en Texas en 1980, y luego de que sus padres fueran brutalmente asesinados, gracias a los avances tecnológicos forenses del ADN. Holly ha sido adoptada, vivió una vida normal, sin saber nunca que sus padres biológicos habían sido asesinados. Fue muy emocionante ver a Holly. Estaba tan feliz de conocerla por primera vez. Es una bendición estar segura de que está bien y que ha tenido una buena vida, dijo Cherry Close, tía de Holly. Pero las preguntas permanecen. ¿Quién asesinó a sus padres? ¿Quién la dejó con su familia adoptiva? ¿Y por qué? Nadie lo sabe, y tal vez nunca lo sabrán. Número 3. Baby Holly, 42 años después del asesinato de sus padres. Shawn Hornbeck, el niño que vivió 4 años con su secuestrador. Y aquí encontramos un territorio mucho más oscuro. 6 de octubre del 2002.
Richwood, Missouri. Shawn Hornbeck tenía 11 años cuando fue secuestrado mientras montaba su bicicleta cerca de su hogar en Richwood, Missouri. En un instante, Devlin secuestró a Shawn, diciéndole al niño que estaba justo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Shawn desapareció completamente. Sus padres gastaron cada centavo buscándolo. Tanto la madre como el padrastro de Shawn gastaron todo su dinero y ahorros de jubilación buscando a Shawn y pagando investigadores para ayudar a la policía. Incluso fueron al programa de Montel Williams. Una medium llamada Sylvia Brown les dijo algo devastador. Contradiciendo lo que Brown le dijo a la familia en la televisión nacional, Shawn todavía estaba vivo. Devlin lo llevó a un departamento en Kirkwood cercano, donde fue retenido cautivo durante los siguientes 4 años. 4 años. Durante los siguientes 4 años, Shawn vivió una vida de miedo e incertidumbre bajo el control de Michael Devlin. En el primer mes de su cautiverio, Shawn fue atado en un pequeño departamento en Kirkwood. Según algunas fuentes, durante su primer mes después de su secuestro, Devlin ataba a Shawn a un futón y le ponía cinta adhesiva en la boca cada vez que Devlin salía del departamento para trabajar u otras razones. Shawn reportó más tarde que Devlin lo abusaba físicamente y amenazaba con matarlo si intentaba pedir ayuda o escapar. Hornbeck fue restringido durante el primer mes y casi estrangulado por Devlin. El joven creía que su familia sería dañada si intentaba escapar o contactar a la policía. Pero aquí está lo más perturbador. Shawn también fue obligado a posar como el hijo del secuestrador. La policía de Kirkwood Glendale hablaron con Shawn Devlin en más de una ocasión en los años previos al arresto de Michael Devlin. La policía habló con él varias veces y Shawn no pidió ayuda, porque creía que su familia moriría si lo hacía. 8 de enero del 2007, Devlin secuestró a Ben Onbain, de 13 años, en una parada de autobuses en Beaufort, Missouri, pero esta vez Devlin fue visto secuestrando al niño. Uno de los amigos de Ben, Mitchell Holtz, escuchó los gritos de Ben y reportó el camión a la policía. 4 días después, el FBI encontró el camión, y cuando entraron al apartamento de Devlin, en el momento de su descubrimiento, los agentes del orden encontraron otro adolescente desaparecido. Era Shawn. Esa noche, el entonces sheriff de Franklin Country Glen hizo el impactante anuncio. Ambos niños habían sido encontrados y estaban vivos. El milagro de Missouri lo llamaron, pero para Shawn, el rescate fue solo el comienzo. Ese octubre, Devlin se declaró culpable de todos los cargos y recibió 74 cadenas perpetuas y un término adicional de 2020 años. No será elegible para la libertad condicional hasta que tenga 100 años. Incluso hay un libro que describe aptamente el poderoso control psicológico que Devlin tenía sobre Shawn. Cadenas invisibles que lo mantuvieron prisionero cuando la puerta estaba abierta. Número 2. Shawn Hornbeck, el niño que vivió 4 años con su secuestrador. Elizabeth Fritz, 24 años encerrada por su padre. Y llegamos al número 1, el más perturbador, el más imposible de creer, el más devastador en la historia de personas desaparecidas. 28 de agosto de 1984, Amstetten, Austria. Elizabeth Fritzl, de 18 años, desaparece. Su padre, José Fritzl, reporta que huyó para unirse a una secta, pero Elizabeth no huyó, estaba en el sótano de su propia casa. Por 24 años, Elizabeth estuvo secuestrada en el sótano de su casa por Joseph, su propio padre, quien no dudó en violarla en repetidas ocasiones. De estas violaciones nacieron un total de 7 hijos, incluyendo un gemelo que murió poco después de nacer. Escucha esto de nuevo. 24 años en un sótano, siendo violada por su padre. 7 hijos. Durante 24 años, Elizabeth estuvo encerrada en un sótano por su propio padre, quien la agredió sexualmente en repetidas ocasiones
Las violaciones dieron lugar a 7 hijos, incluido un gemelo que murió después de nacer. Joseph construyó una prisión subterránea, con puertas selladas herméticamente, sin ventanas, sin luz natural, y ahí mantuvo a su hija durante 8.516 días. ¿Qué pasaba arriba en la casa? La esposa de Joseph, Rosemary, vivía normalmente sin saber nada. Algunos de los hijos de Elizabeth fueron llevados arriba. Joseph apareció con ellos en la puerta diciendo que Elizabeth los había dejado, que había huido con la secta, pero enviaba a sus bebés de vuelta. Rosemary los crió, sin saber que su esposo los había engendrado, con su propia hija, en el sótano debajo de sus pies. ¿Y Elizabeth? Elizabeth siguió ahí abajo, con los 4 niños en la oscuridad, por 24 años. 16 de abril de 2008. Una de las hijas de Elizabeth, Kerstin, de 19 años, se enfermó gravemente. Joseph tuvo que llevarla al hospital. La mazmorra del padre de Elizabeth se mantuvo secreta hasta el 2008, cuando él llevó a una de sus hijas a un hospital en Austria. El personal sospechó y llamó a la policía, que arrestó a Joseph. Cuando la policía llegó, encontraron la prisión subterránea. 3 habitaciones selladas, 35 metros cuadrados sin luz natural, sin aire fresco, y dentro, Elizabeth, de 42 años, parecía de 60, con 3 de sus hijos que nunca habían visto el sol. El hijo mayor nunca había visto el cielo, nunca había sentido el viento, nunca había estado en un espacio abierto. En 2009, Joseph fue sentenciado a cadena perpetua por los crímenes de violación y encarcelamiento. Por su parte, tanto Elizabeth como sus hijos recibieron nuevas identidades, una pensión y un hogar no revelado por parte del Estado austriaco. Elizabeth estuvo desaparecida durante 24 años. Su familia la buscó durante años antes de darse por vencidos. Su padre organizó búsquedas, distribuyó volantes, lloró en televisión, y todo ese tiempo ella estaba debajo de él, en el sótano, gritando, y nadie la escuchaba. 5 casos de personas desaparecidas, resueltos años o décadas después. 20 años viviendo con una identidad falsa, 13 años con un padre secuestrador, 42 años después descubriendo que tus padres fueron asesinados, 4 años cautivo con cadenas invisibles y 24 años en un sótano. Algunos fueron encontrados, otros se encontraron a sí mismos. Algunos finales son esperanzadores, otros son simplemente supervivencia. La próxima vez que veas un cartel de persona desaparecida, recuerda estas historias y recuerda que a veces las personas desaparecidas están más cerca de lo que piensas, esperando, en sótanos, en apartamentos, bajo nombres falsos, esperando ser encontrados o esperando el coraje para escapar. Si el video te gustó, dale like y comenta cuál de estas historias se te hizo más triste. Suscríbete a este canal para más historias que te dejarán pensando.